Siempre había una foto de una enfermera con un lema que decía "el silencio es salud". Bueno, hoy con Carla vamos a hablarles de un tema en el cual justamente el silencio no es salud, un tema del que hay que hablar. Y hay que hablar de manera global, de manera coloquial, de manera profesional, de todas las maneras posibles. Estamos hablando en el mes de prevención del suicidio, Carla. Sí, desgraciadamente las cifras han crecido de manera exponencial en los últimos 2 años. Venían creciendo antes de la pandemia, se frenaron un poco durante la pandemia, pero en los últimos 2 años es tremenda la manera en que creció. Para que tengan una idea, nada más, al año en todo el mundo se suicida 1 millón de personas y es la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años. Y presten atención a esto. Es importante esto que decís, Carla. La primera es accidentes de tránsito. La segunda es suicidio. Es decir, la segunda causa de muerte de jóvenes. Es sumamente importante hablar de esto. De jóvenes y de niños, porque ¿qué pasa si yo te digo que es también la segunda causa de muerte entre chicos y chicas de 10 a 19 años en nuestro país? Son niños y no estamos pensando. Bueno, la realidad es que esto es una cuestión de salud grave que el Estado tiene que atender. Y para hablar de qué es lo que está pasando, entrevistamos al psiquiatra Gustavo Carlson, que desde hace años viene investigando esta temática y desarrollando distintos protocolos para intervenir en situaciones críticas de suicidio. Para que tengan una mejor idea, cada 30 segundos muere una persona por suicidio. Y el 25 al 30% de esas muertes comprende adolescentes. Y esto, que era grave antes de la pandemia, que había aumentado en nuestro continente 35 o 40% la incidencia, a partir del final de la pandemia se incrementó notablemente. Ahora bien, ¿qué entendemos por suicidio? Una buena manera de conceptualizarlo es una forma disfuncional de resolver un problema que genera un dolor emocional intolerable, pero desde la percepción de la persona que va a ser interminable e incontrolable. Y esto tiene que ver con la desesperanza, que es una de las características más importantes de lo que le ocurre a la persona que piensa en el suicidio. La persona que se suicida, la persona que decide terminar con su vida, no necesariamente tiene deseo de morir. Es, como escuchábamos recién, una forma disfuncional de resolver un problema o de creer, claro, el problema se puede resolver. Vos decías esto, una manera disfuncional de resolver un problema, una situación crítica, donde la más extrema es el suicidio. Hoy no vamos a entrar en esta otra parte, pero también contempla las distintas formas de autolesión que se dan mucho también en adolescentes. Bueno, el 90% de las personas que se suicida tiene algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de trastorno psiquiátrico, de base, claro. algún trastorno de base, y la mitad de esas personas no ha sido diagnosticada. Y no ha sido diagnosticada y no se sabe todo esto porque, como dijimos al principio, de eso no se habla. No se habla ni de enfermedades mentales, ni de trastornos psiquiátricos, y mucho menos se habla de suicidio. Carla, sigue siendo un tabú. La persona que va a consultar al psiquiatra, como vas al psiquiatra, estás loco. Hay como todavía una creencia, una falsa creencia de que el psiquiatra o consultar a un especialista en salud mental te estigmatiza. Por eso hay tanto subdiagnóstico de problemas. Y de la misma manera, cuando alguien te dice, estoy mal, me quiero matar, no sé qué hacer, uno dice, bueno, no importa, no pasa nada. Sí pasa. De esto vamos a hablar en un ratito. Pero sobre el tema de tabúes, de enfermedades mentales y de suicidio, seguía hablando el doctor Gustavo Carlson. Y si pensamos en enfermedad mental, la mayor parte de ustedes seguramente va a pensar en depresión. Depresión es un factor de riesgo fundamental para el suicidio, pero no todas las personas que tienen depresión van a suicidarse. Y no todas las personas que se suicidan están deprimidas. Existen muchos problemas de salud mental que están relacionados con el suicidio y de hecho muchas personas no presentan o no han tenido un diagnóstico definido de patología mental al momento de suicidarse. De todos modos, una de las cosas fundamentales hoy en día es el abuso de sustancias. El abuso de sustancias, comprendido dentro de los trastornos mentales, es uno de los factores de riesgo
más importantes junto con la depresión. Y si bien las estadísticas muestran que el 50% de las personas adultas alguna vez han contemplado el suicidio como una manera de resolver un problema, es muy difícil poder confesarle a un familiar, a un médico, que se ha pensado en el suicidio como una forma de resolver algo que resulta difícil para esa persona. Es difícil pensar que tenemos tanta gente alrededor que a lo mejor ha contemplado la idea de suicidarse o que ha estado sufriendo tanto y no nos dimos cuenta. Es que nosotros mismos muchas veces no lo podemos pensar. Por eso en Colombia se viene realizando desde hace 2 años una campaña muy interesante, que es esta que están viendo en pantalla en este momento. La campaña se llama Prevenir es preguntar, y justamente consistió en salir a las calles a preguntarle a las personas. Con la pregunta directa. Exacto. ¿Alguna vez pensaste en matarte? Esto lo hicieron distintos estudiantes de psiquiatría, distintos asistentes de la salud, y salieron a hacer esta pregunta porque lo más importante es hablar así, lisa y llanamente. Sí, derribar mitos como ese mito de que, bueno, la persona que dice que se va a matar no se va a matar. Si lo dices porque no, bueno, no. No es ni que lo va a hacer, ni que alguien que no lo dijo lo va a hacer. Hay un montón de factores y también hay algunas señales, ¿no es cierto, Carla? Sí, en esta primera placa lo que vamos a recorrer es de qué manera podemos ayudarlos, ¿sí? Preguntarle si está pensando en suicidarse, poder preguntárselo directamente, no tener vergüenza y que la otra persona tampoco lo sienta. Siempre las preguntas directas permiten abrir más la conversación. Claro. Escuchar, no juzgar y apoyar. Esto que decíamos antes, eso es decir, no, bueno, ya se va a pasar, Claro, no es no minimizar nada. nunca el malestar del otro. Exactamente. Y también alentarlo a acudir a un profesional. Es tan grande el tabú que hay mucho prejuicio, incluso de parte de las personas que se sienten mal, que a lo mejor prefieren no ir, no hacer la pregunta y no confrontar con lo que les está pasando. Bien, y hablamos también de las señales. No siempre se puede hacer una campaña de prevención, pero hay algunas señales que uno puede tener en cuenta a la hora de ver un amigo, un familiar, que lo nota con algunos cambios. Y ahí, bueno, quizás esa ayuda sea necesaria. Exacto, por eso es importante conectar con el otro, escuchar a la otra persona, hablar. Si, por ejemplo, alguien que habla con nosotros se refiere al suicidio o muerte, no minimizarlo, adentrarnos ahí. De repente, otro de esas luces que se prenden que se prenden en el tablero es el cambio abrupto de rutinas. Empieza a dormir de día, a estar despierto de noche, duerme mucho, come poco, o sea, cambia sus hábitos, cambia sus rutinas. Lo mismo si de repente alguien comienza a aislarte y hay un cambio de humor repentino, empieza o con mucho mal humor o con mucha angustia, se encierra. En los chicos con fallas académicas o en los adultos con fallas laborales, ¿sí? Eso también es otro tema. Absolutamente. Esto de la desesperanza. La desesperanza, ¿no? Esto de creer que no hay nada que pueda hacer y ya nada va a cambiar lo que siente. Y también, como decía Gustavo Carlson, cuando empieza a consumirse más sustancias, alcohol o drogas o incluso pastillas legales. En definitiva, de lo que se trata esta campaña en donde nosotros también quisimos sumar nuestro granito de arena es estar alerta, escuchar y preguntar directamente si vemos a alguien que está mal, para empezar, ¿qué necesita de nosotros?